entonces a la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomies. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, los principales problemas que tiene el país, según los uruguayos, y esto es lo que se desprende el gran titular, ¿no? ¿Cuáles son los dos primeros temas que ocupan esa preocupación en los uruguayos? Bien, es una pregunta que venimos haciendo históricamente y que nos ayuda a medir un poco, poner un termómetro para ver estas discusiones, cómo bajan o cómo las percibe la opinión pública. Hoy la principal preocupación es el conjunto de problemas en torno a la economía. Ahí tenemos casi un 40%, donde entra el tema del desempleo. Hasta la sequía, si se quiere, claro. Sí, la sequía aparte, si la agregamos, pasa el 50%. 12% menciona por primera vez, porque bueno, no ha sido la sequía como principal problema, ¿sí? Pero si sumamos, porque efectivamente la sequía preocupa por los efectos económicos, pasa el 50%. O sea, la mitad de los uruguayos podemos decir que está hoy preocupado por temas de economía, empleo, precios. Y luego, para retomar la discusión que tenían, el tema de la inseguridad. 23%, casi 1 de cada 4 uruguayos dice el principal problema del país hoy es la inseguridad. Luego aparecen un conjunto de problemas que tienen que ver con el gobierno, la oposición, la política, la corrupción, los valores, ¿sí? Y ahí tenemos en torno a un 15%, ¿sí? Y luego, muy poquitos, un 3% menciona acumulados, donde puede ser el tema ambiental, donde puede ser, pero no, ninguno por sí mismo llega al 1%. Y esa es la preocupación de los uruguayos como la principal. Esto no quiere decir que la gente no piense que la inseguridad está peor que la economía. No, a ver, el tema es que, a ver, si hacemos una lectura correcta, cuando tú hablas que el 40% de los temas que le preocupan a los uruguayos remite a cuestiones de economía, es porque es distintos ítems que tienen como común denominador la economía, lo sumaste. Exactamente. Ahora, en una pregunta aislada sobre economía y en una pregunta aislada sobre seguridad te da un 23%. O sea, sí, bueno, lo que pasa es que inseguridad también sumé, porque ahí entra drogas, delincuencia, robos, hay muchas maneras. O sea, todo lo que la gente vincula a la problemática de inseguridad. ¿Sí? Tampoco es una única respuesta, pero todas van en esa línea. Ajá. Igual, esta es la principal preocupación. Nosotros aparte preguntamos cómo funciona la economía o cómo funciona la seguridad, ¿sí? Pero esto es, si yo le digo cuál es el principal problema del país, acá aparece la desocupación, sí. ¿Me permitís, Mariana, sí, ¿cómo ese no? ejercicio? Dale. ¿Para vos cuál es el principal problema del país? Sí, concuerdo que es el tema económico. Bien, así, cortita al pie. ¿Alfredo? Igual. Hoy la sequía. ¿Pablo? Economía. Bien. No, solo quería chequear eso. Era como una... 75% de economía. ¿Puedo hacer un comentario? Un focus group, ¿viste? Sí. Así Ustedes interno. no son representativos de toda la población, lamento decirles. Totalmente de acuerdo contigo. Porque además me encanta. Si Mira, hay no algo pregunto por qué, para perdonar. No. Perdón, sí, Si algo que me encanta es mirar gráficas y números. Sí, por eso mismo. Me encanta la evolución. La evolución es una de las cosas que indica claramente dónde están las prioridades. En 2019, el problema de la seguridad para los uruguayos era el 53%. Hoy es 23%. O sea, está hoy por hoy más atomizado y dividido los problemas que siente la sociedad. Porque hay muchos más problemas vinculados a la economía hay que otros lo que había en su Entonces, momento. si antes era 50... Y esto va en la lógica de que hoy hay menos delitos en el Uruguay, aunque la oposición diga que es mentira. Hay menos delitos en el Uruguay, hay menos. Pero la oposición hace su juego y hace creer que hay más. Pero esto es contundente. Pero además del 19 al 20 nomás ya cambió. De 53 pasó al 20, después 15, 24 y 23. Pero vino una pandemia, le cambió la cabeza a todo el mundo. También. Pero hoy ya no hay más pandemia y hoy es 23 y en el 19 era 53. Bueno, y con pero una hoy hay sequía y en algún momento no estará más la sequía y vamos a ver si sigue siendo importante. Vamos a ver, pero hay una característica que yo vi en esto bien interesante, que en la separación que hacen de la coalición y Frente Amplio, la seguridad es más problemática para los de la coalición que para el Frente Amplio. Y eso es algo, parecería ser, evidencia cierta objetividad. ¿Eso cómo se explica? Se explica por varios factores. El primero tiene que ver con que
los votantes de la coalición tienden a defender el gobierno que votaron, ¿sí? Y la economía está más vinculada directamente a la gestión que la inseguridad. Porque la inseguridad se puede tratar de resolver y tal vez no se resuelva, ¿sí? Entonces no es tan culpa del gobierno para los votantes de la coalición ese problema, ¿sí? Como para la oposición que responsabiliza al gobierno con más énfasis y va a la economía. Hay como cierta defensa del gobierno al señalar ese orden en los problemas. ¿Te cerró No sé la si se lógica? entiende. Sí, claro, Bien, es lógico. Sí, Alfredo. No, que decíamos ayer que los números son los números, pero los que los interpretan son otra cosa, ¿no? La gente seguramente se preocupaba más por la seguridad en el 2019 porque la situación económica la tenía bastante resuelta con respecto a lo que es ahora. Si la gente se preocupa más por la economía hoy es porque tiene problemas económicos, ¿tá? O sea que creo que desde ese punto de vista cada uno puede analizar la imagen, la foto de esas encuestas, la puede analizar de acuerdo del ángulo ideológico que le quiera dar. Vos lo usás para defender al gobierno, ese que dijo que volvieron las carteras, y yo te digo que evidentemente la situación económica ha empeorado para un montón de gente con respecto a lo que era el 2019. Es una sensación Leemos los dos la misma gráfica y tenemos los dos diferentes interpretaciones. brutal, Es fantástico. sí, sí. No, Bueno, pero- eso es lo interesante de Y ahí de está, poder por eso, debatir. la visión de los votantes de la oposición y de los votantes del gobierno, cómo enfatizan problemas de alguna manera desde esos mismos lugares. ¿Vos votaste al gobierno? Ahora, Ah, con- me doy cuenta. me gustaría hacer una pregunta. La educación, ¿no pareciera como un frente así de alta preocupación cuando en realidad venimos con un país movilizado por el tema de la reforma educativa a más no poder? Muy Entonces tengo dos preguntas, ¿no? Una, dentro de ese 6% que ve únicamente como problema a la educación, ¿quiénes están? ¿Solo Los más- docentes sindicalizados? No, ¿Quiénes en están? general los más jóvenes, la población más joven porque es la que está más cercana al sistema educativo, es la más crítica con el sistema educativo, y la gente de mayor nivel educativo también es la que más percibe los problemas en la educación. La semana anterior habíamos presentado la encuesta sobre la aprobación de la reforma educativa y ahí había una mayoría relativa que no aprobaba lo que se estaba haciendo en la reforma. No quiere decir que solo el 6% piense que la educación tiene problemas. Quiere decir que en su vida cotidiana su principal preocupación es llegar a fin de mes, llegar sin que lo roben y cómo funcione la educación en orden de prioridades en cuanto a sus preocupaciones más inminentes queda abajo. Pero Cuando la se hace la percepción encuesta siempre se explica que es desde la experiencia personal de cada Personal, uno o cómo sí. ve al país. No, desde No, cada es uno. para usted cuál es el principal problema del país, que va a ser que le afecta a él. Venimos relevando el tema sobre la educación y desde el año pasado se percibe la necesidad urgente de la reforma en la educación, grandísima. Hay una percepción de que la educación no funciona como se desearía y que hay que hacer una reforma urgente. Dime qué problemas te embargo- preocupan y te diré a quién votas o no. Sí, sí. También te diré dónde vives. A ver. Y sí, porque, por ejemplo, la inseguridad es un problema mucho más grande en la gente que vive en las zonas más periféricas de la ciudad. Porque lo padecen mucho más. Porque lo padecen mucho más, sí, exactamente. El desempleo también es una mayor preocupación en esas zonas de la ciudad. En el interior, los habitantes del interior están mucho más preocupados por el empleo que los de Montevideo, porque históricamente en el interior han existido menores fuentes de empleo. Y no es que en realidad estén cerrando las empresas. ¿Por qué la gente se preocupa por el trabajo? Porque la pandemia dejó temor y mostró cierta fragilidad en algunas fuentes laborales, porque si uno mira los números, no es que tengamos un dispare del desempleo ni que estén cerrando las empresas. Sin embargo, hoy la gente está preocupada porque a partir de la pandemia quedó con esa sensación de fragilidad. No, el desempleo está mejor que en 2019. Y otra cosa, es muy lógico que la economía hoy por hoy sea la mayor preocupación. Tuvimos una pandemia, tenemos una guerra que hace que la inflación en todas partes del mundo eso es muy lógico. Ahora, en esa misma gráfica, bueno, estaba la otra gráfica acá, aquí yo veo tendencia y que del 2022 era un 49 y bajó al 40 a febrero. Quiere decir que no estamos peor. Venimos en camino a una mejoría en la economía, lo dice también esta gráfica. Bueno, la pregunta 10 puntos sobre de la diferencia. percepción de la situación económica
no nos da tan bien. Yo creo que ahí el problema es que la sequía está en el interior, casi un 20% menciona como principal Bueno, problema del eso país te iba a la sequía. preguntar, ¿dónde están los que tenían la sequía como primer Casi el interior? 20% de los habitantes del interior mencionan la sequía como principal problema. Y eso es un impacto económico, porque están pensando en qué van a hacer con su producción. Sí. No, Y capaz que los que te lo dicen acá escuchame. lo ven más por el lado de que le va a subir la fruta y la verdura. Claro, que También. claramente. Es un impacto También, económico eso también. va a tener un organiza. impacto en los precios. Claro. Yo no vería, yo no le daría una lectura de que si de pronto la percepción es tal porcentaje en la economía o tal percepción en la seguridad y demás, esté mejor o peor la economía o mejor o peor la seguridad. Hay una cosa que es clara. ¿Qué nos importa fundamentalmente a nosotros? Nos importa la economía y nos importa la seguridad. ¿Cuánto ganamos? Si vamos a poder llegar a fin de mes, si vamos a poder tener algún ingreso relativamente interesante y no ser víctima de un delito. Esa es la realidad. Nos importó la salud con la pandemia. Después la salud no le importa. 1% de Es ahí. muy poco. El tema de la educación también es poco, vamos a entendernos. Digo, podrá preocupar un poquito más, un poquito menos, porque a vos te importa la plata o que no te roben, clarito eso. En mi barrio es así, es clarito. Ahora, si yo tengo más seguridad, ¿qué me va a preocupar? La economía. Porque quiero que esté mejor, es una cuestión de orden. Si vos me preguntás, ¿qué te preocupa a vos? Y la seguridad está espectacular. Bueno, y la verdad, la economía, quiero que esté mejor. Ahora, si la economía está por las nubes, está todo fantástico y demás, y me preguntás, ¿qué te preocupa? Y que la seguridad esté un poco mejor. Va a ser relativo eso. Siempre se va a dar de esa misma forma. No quiere decir que estés mejor o estés peor, sino lo que quiere decir es que si una variable está bien, me va a preocupar más la otra. Sí. O voy a querer que la otra esté mejor, y viceversa. Es un insumo que coloca las cosas en su lugar y me parece que eso es lo bueno que tienen las encuestas, por eso valoro notablemente esta herramienta. Un profesor de periodismo, capaz que ya lo conté, pero el público se renueva, decía, nos incentivaba mucho al tema de los círculos concéntricos, la teoría de los círculos concéntricos. El primer círculo que estaba acá, que en definitiva era puertas adentro de nuestros hogares, nos planteaba el tema de, bueno, nuestro empleo, si podíamos pagar las cuentas, qué íbamos a comer, nuestros hijos, nuestra sexualidad, la salud. El segundo círculo que estaba afuera ya nos llevaba a la calle y por lo tanto nos planteaba el tema de la seguridad, el miedo a que nos roben, estaba el tema del empleo, del desempleo, y así se iban abriendo los círculos. Y muchas veces decía, los periodistas están en este círculo cuando la realidad está puesta acá. Entonces, digo, esto sirve para ordenar los temas, para que políticos y periodistas nos paremos en los temas que realmente son importantes, no en el micro inframundo del Twitter, sino el de la realidad que lo marcan estas encuestas. Y me parece fundamental eso. Sí, muy buen aporte. Mariana, tengo una consulta bien concreta, porque algo que aparece en esta encuesta es este indicador de los tiempos, voy a leer tal cual aparece en la publicación en Diario El País, que una minoría creciente considere que el principal problema no es económico ni de seguridad, sino la forma en que los políticos se están desempeñando o la forma en que nos manejamos en la sociedad. Pero esta mirada puesta sobre la forma de hacer política, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque que recién ahora nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas en realidad parten de que elegimos mal a nuestros representantes porque pensamos que van a hacer una cosa, pues hacen otra. O sea, recién nos estamos... ¿Por dónde nos está entrando la bala? Ese es un tema muy interesante que además nosotros lo evaluamos más en herramientas cualitativas. Los políticos siempre tuvieron mala imagen. Sí. Hace mucho tiempo. Pero ahora... El Parlamento, ¿no? O sea, también, eran como instituciones de las que se descreía. Sí. Pero ahora están mucho más expuestos. Las redes sociales los dejan mucho más expuestos y la gente se está empezando a fastidiar de los modos que tienen de vincularse, del uso y abuso de las redes sociales para pelearse, porque antes la gente pensaba que se peleaban en el Parlamento y ya era horrible, pero lo acotaba a un único lugar. Y de hecho hoy sabemos que es totalmente al revés. A veces en el Parlamento se matan de risa entre despacho y despacho. La y gente dice, en Twitter se matan. En la sesión se pelean y después comen un asado juntos, claro. ¿sí? Pero ahora lo que se percibe es que la pelea sale del Parlamento y está mucho más presente en las redes, en los medios. Y eso a la gente, o por lo menos a un grupo importante de uruguayos, les molesta cada vez más.
Y es un cambio en la imagen de los políticos y en la visión que tiene la gente sobre el accionar Esto trasciende político. a nuestro país, ¿no? El tema de las redes Sí. y advertir esa suerte En de otros forma países que es mucho peor, negativa pero en eso la no que es se está consuelo. dirimiendo los vínculos entre políticos. Sí, es mucho peor en otros países, pero eso no es consuelo. No, por porque supuesto. también nosotros siempre nos jactamos de que somos bien distintos a los argentinos, que somos bien distintos a... Y empiezan a aparecer cosas que a la gente le molesta. Y marcan como un problema cosas que antes no marcaban. Bueno, bien. Podría tener la mejor lectura de todo esto. Es el primer paso para poder detener una tendencia que se podría haber empezado a manifestar, ¿no? ¿Por qué se ríe, yo maestro? me río porque yo tengo una teoría sobre eso que no le va a gustar a mucha gente. ¿Estás Y seguro sobre que la todo quiere Alfredo decir? García. Sobre todo Alfredo Ah, García. entonces dígala. Sí. Yo creo que en estos últimos periodos se ha pitzeneteizado la política. ¿Y por qué digo esto? En la referencia misma que es Pereira, vieron que ayer, y doy el ejemplo, el PIT-CNT lo que dijo ayer de la reforma de seguridad social, que es una canallada, que es una criminalidad, y que salió el ministro Mieres a pedir, por favor, retráctese, estos no se van a retractar, y es el vocabulario, es la forma que tiene el PIT-CNT de transmitir sus ideas. Yo creo que ahora, de ese lado, de un lado, se ha generado ese estilo de política, se ha trasladado a ese lado. Y por el otro lado, del lado multicolor, han surgido dos actores, para mí sin duda, que han pretendido contrarrestar esa historia, que claramente son fuertes, duros en ese sentido, y que obviamente son el senador Da Silva y Graciela Bianchi, con los cuales los aprecio a los dos, y que tenía que existir y eso probablemente al uruguayo no le guste, que se lleve a ese nivel de conversación. A ver, está bien. Esa ¿Sabes es mi qué? teoría. Maestro acaba de blanquear algo que nunca fue tan explícito. Sí, ¿no? claro. ¿Coincidís? ¿Pero blanquear el qué? ¿Qué dijo? ¿Qué Dar dijo? los ¿Está diciendo nombres. verdades reveladas? No, por eso el digo, pero oráculo acá maestro. no se había Pero, explicitado de esa ¿de qué? manera. Bueno. pero vamos a entendernos. Acá siempre se olvidaste habló de Subía, figuras, te olvidaste más. de gente de Acá Cabildo siempre- Abierto, A te ver, olvidaste de Romina Celeste. te Alfredo, olvidaste- el punto Sea es que acá mala, en el Alfredo. programa nunca se dio nombre y Tienen otro apellido y nivel. se manejó ¿Cómo siempre que a no? nivel general la existencia innegable de algunos protagonistas mucho más pasionales que Claro. otros, que no siempre sumaban en lo que es un consenso ciudadano, ¿no? Pero acá ya tiro los dos nombres. aparte, y para- pareciera que existen para poder contrarrestar a los que están Claro, del otro sí. lado. Causa ¿Coincidís en efecto. eso? Sí. Pero perdón, es como, claro, la culpa entonces es de los compañeros del PIT-CNT son los responsables de que surjan voces airadas de la coalición republicana para defenderse. ¿Vos te acordás lo que era la oposición, los que hoy son gobierno, lo que eran de oposición? Las cosas que decían del gobierno del Frente Amplio eran de terror, Sí. todo el tiempo. Pero Entonces, la ¿de qué opinión estás sobre el hablando? tema no Estás es echando la importante. culpa a un No, lado. no, pero Yo creo eso que no hay es- gente, vamos a entendernos, yo creo que la polarización política no aporta nada. Ni de un lado ni del No, otro. eso estamos de acuerdo. ¿Está? Pero Eso que me fue eché el- la culpa al PIT-CNT de que estos defensores que surgen ahora eran porque estaban atacados. No sé, para creo no ser que han ridículo. surgido Me parece un cosas poquito diferentes. simplista el No, ¿sabes razonamiento. qué? Yo creo que ha sido Muy algo simplista. diferente, porque antes se opinaba sobre temas y demás. Ahora se está opinando sobre personas. Y cuando se opina sobre personas y agresión sobre personas, creo que a los uruguayos a nadie nos gusta. Creo que se entró en ese terreno que en la Argentina es voz popular y acá en Uruguay no. Perdón, ¿a Bonomi de qué lo trataron? De cualquier cosa menos que era lindo. renunció ¿De qué a estás Bonomi, hablando? más que Le eso, decían no de es todo. decir- pará. no, yo Me no parece recuerdo. que la polarización es una cosa que hay gente que saca rédito de eso. Porque hay grupos de fanáticos que evidentemente les gusta, ¿tá? Y apoyan el tema de, qué bien, cómo le ganó. Porque está en la política barra brava, ¿viste? Mi barra es la que tiene la justa, entonces cuando le pega al otro, gol. No seas malo. Es decir, yo creo que la polarización no aporta a la vida política Yo opino democrática, igual, sí. pero que echarle la culpa a uno, pues entonces los otros son los defensores y es como reacción me parece un poquito
infantil el razonamiento, maestro. Usted No. debe rendir más. Puede rendir más. Bien, podemos volver un poco al eje Usted preguntó, de la señora. encuesta. No, ya está bien, está bien. Bueno, por algo no somos representativos, porque justamente para nosotros los temas serían Astesiano, el tema del juicio político a Cose, Catornací, yo qué sé, pasaría por un montón de temas. No pasa por ahí. ¿Ya viste lo que opina la gente? Lo que le preocupa. Ni siquiera la educación, ni siquiera la reforma de la seguridad social. Y ni siquiera la salud, ¿eh? Ojo que Y a mí ni siquiera eso me la salud. impresionó muchísimo. Que ni siquiera la salud aparezca ahí como... Esto ¿Qué mide pasó con ese el- ítem? El top of mind de problemas. Si los evaluamos cada uno, si le preguntamos a la gente cómo funciona la salud, en realidad la percepción No, es que la salud entiendo. funciona mejor que la educación. Lo ojo. entiendo, pero venimos de que casi los extinguimos y de pronto se nos Pero fue lo del top of resolvimos mind. bien, Gracias, pero lo muy bien. resolvimos Sí, bien. claro, pero me impresiona igualmente, ¿no? La Con gente qué terminó rapidez. vacunada. En realidad después nos vamos enterando que se murió mucha más gente. Hace poco salió información, ¿no? De que en realidad Uruguay no fue de los de más baja mortalidad, pero lo resolvimos rápido y sobre todo la economía se puso rápido en funcionamiento y eso es lo importante. Ahora, está claro que todos esos problemas que tú mencionaste, que son los que uno muchas veces lee en los diarios, la gente está lejísima. Yo tengo dudas. Claro, el problema, es No tengo cuando, ninguna. el problema es cuando algunos actores políticos se arrogan al pueblo diciendo que el pueblo está extremadamente preocupado por estos temas. La educación, el pueblo, el uruguayo no cree en la reforma. Y después vas a una encuesta y en realidad la educación es un 6%. Pero eso no quiere decir que la No, gente está piensa bien, que, pero no, que pero si no, la educación funciona no, bien. Está bien. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, si vos a mí me preguntás, Pablo, ¿cuál es el problema que a vos te preocupa más? Y yo te digo la economía, o te digo la inseguridad, me preocupa mucho más que la educación. A eso es lo que voy. La primera respuesta que yo te doy es esa. La primera respuesta que yo te doy es esa. Entonces, cuando algunos actores políticos dicen, no, porque la reforma jubilatoria es criminal y el uruguayo no la va a aceptar, etcétera, etcétera, y arman un circo y un humo bárbaro que en realidad podrían estar discutiendo sobre otro tema. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el tema de los salarios? ¿Qué pasa con el tema del empleo? Pero no hacer circos, manifestaciones y paros generales por temas que en realidad a la población les importa bastante menos que otros. Si el paro general de ayer hubiese sido por un tema de la economía o el avance de la seguridad en este país, de repente era un poco más justificado. A la vista está, ¿no? El acatamiento fue poco y nada por la seguridad social, ¿no? Bien, antes me gustaría una reflexión final de nuestra invitada, que más allá de los titulares que ya conocemos por la prensa, ¿qué lectura haces a partir de esta encuesta? Voy a hacer una lectura retomando que los principales problemas sean estos, no quiere decir que el sistema político solo se tenga que ocupar de estas cosas. ¿Sí? Esto es lo que a la gente le preocupa en su vida cotidiana y espera que el sistema político lo resuelva. Pero también espera que el sistema político mantenga en buen estado la salud, la educación, la justicia. Entonces, me parece que esto es un indicador de por dónde va la vida de la gente, no necesariamente un indicador de cómo está el país. Claro. Muy bien. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias. La dejamos por acá. ¿Ok? Muchísimas gracias, Mariana Pomés, directora de Cifra. Nosotros tenemos que hacer una pausa, la última del programa de hoy. Cuando regresemos, ¿qué opinan de esto que planea hacer Ascot y es la lista negra